En la clase anterior ya creamos una primera medida con la que vimos algunas de las ventajas que ofrecen respecto a obtener los cálculos simplemente arrastrando columnas de datos a la zona de valores. Vimos que creando nosotros las medidas podemos reutilizarlas en todas las tablas que queramos y que además así mantenían los formatos y nombres que habíamos establecido en la configuración. Esas ventajas, aunque ya son destacables, no son nada si las comparamos con lo que vamos a empezar a ver en esta clase, que es la posibilidad de crear cálculos con condiciones. Cálculos en los que podemos establecer condiciones para que se utilicen solo los datos que nos interesan. Esto prácticamente nos da posibilidades infinitas en cuanto a los cálculos que podemos obtener en una tabla dinámica. Y eso sí que es una gran ventaja, sobre todo si lo comparamos con lo que podemos obtener en las tablas dinámicas clásicas o con las medidas que se crean arrastrando campos directamente a la zona de valores. Acordaros que en la clase anterior os comenté que hay dos tipos de medidas, las implícitas que se crean al arrastrar columnas de datos a la zona de valores y las explícitas, que son las que creamos nosotros. Estas últimas son las que nos interesan porque son las que nos van a permitir personalizar los cálculos y su configuración y son las que nos van a permitir condicionar los cálculos. Bien, una vez comentado esto, vamos a empezar. Partimos del documento finalizado de la clase anterior. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, lo abrís y os cuento. En la clase anterior dejamos una tabla dinámica a medias, esta. Aquí quería replicar esta otra tabla dinámica, pero creando medidas. Esta la había creado arrastrando campos a la zona de valores, es decir, utilizando medidas implícitas. Pero al hacerlo de esa manera ya vimos que eso no ofrece las ventajas que ya os comenté en la clase anterior. No hay reutilización de cálculos en los que se mantengan los formatos y configuraciones y en esta clase nos vamos a dar cuenta que hay otras cosas más importantes que las medidas implícitas no tienen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es conseguir estos cálculos, pero con medidas explícitas. Medidas creadas por nosotros. Por lo tanto, vamos con ello y empezamos con el cálculo para obtener las inscripciones por ventas. Para crear medidas explícitas, ya os comenté que tenemos que ir a la ficha Power Pivot y utilizar esta opción del botón Medidas. Pero antes de hacerlo, nos vamos a salir de cualquiera de las tablas que tengamos aquí creadas para así empezar de manera diferente a lo que hicimos en la clase anterior. Así veremos algún detalle diferente a lo que pasó en esa clase anterior. Esto no es obligatorio hacerlo, pero así vemos otras cosas que pueden pasar si empezamos desde una situación diferente. Después os daré más detalles sobre esto. Así que seleccionamos cualquier celda de fuera de una tabla y a continuación empiezo a crear una nueva medida. En cuanto a guardarla, que es lo primero que debemos establecer, ya os comenté que en este caso solo tenemos una tabla, así que aquí no podemos cambiar el destino de la medida. Después, en el nombre que va a tener la medida, vamos a poner inscripciones ventas. Ya vimos que el nombre que pongamos aquí es el que aparece en la columna de la tabla dinámica cuando metamos la medida. Así que vamos a darles a las medidas los nombres que nos interesa ver de rótulos en las tablas dinámicas. En este caso, como os he dicho, inscripciones ventas. Vamos a poner algo más descriptivo que simplemente ventas, pensando en que quizás después habrá más cálculos y alguno podría estar relacionado con las ventas en dinero. Así que coloco ese nombre. Bien, ahora pasamos a la zona de la fórmula, en la que, de nuevo, vamos a tener que contar inscripciones, pero en este caso serán inscripciones que hayan llegado mediante la compra de cursos. Para saber si llegan de esa manera, para saber el origen de la inscripción, teníamos una columna de datos llamada Udemy for Business, en la que si la inscripción llegaba por Udemy for Business tenía el valor true, verdadero, y si llegaba por ventas tenía el valor falso.
Bueno, pues esa columna es la que vamos a utilizar para indicarle que solo debe usar las inscripciones que en este caso tengan el valor falso, que son las que corresponden a ventas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la idea es la siguiente. En la medida anterior usamos la función count, esta. Con ella contamos inscripciones. En esta clase, en la nueva medida que estamos creando, también deberíamos usarla. Pero el problema que tiene esta función es que por sí sola no permite indicar condiciones que me permitan contar inscripciones que lleguen por el camino de las ventas. Es decir, no permite crear criterios, condiciones, filtros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues para esto, DAX tiene una función que nos permite condicionar los cálculos que de por sí no lo tienen incorporado. Se trata de la función calculate. Vamos a utilizarla y voy comentando poco a poco los detalles sobre esta función. Bien, esta función en principio tiene un argumento obligatorio y uno o varios opcionales. No recuerdo un caso en el que solo se use con el primer argumento, pero esa es la estructura que tiene. En el primero, en el que pone expresión, es donde tenemos que poner el cálculo que queremos obtener. En este caso sería contar inscripciones en la tabla, que lo podemos poner así. La misma expresión que utilizamos en la medida anterior para contar inscripciones. Pero, como precisamente es lo mismo que ya tenemos hecho en la medida anterior, vamos a utilizar otra de las ventajas de las medidas explícitas, que es que las podemos reutilizar en otras medidas. Entonces, en lugar de poner todo esto, lo que vamos a hacer es indicar aquí el nombre de la medida que ya cuenta las inscripciones, que era total inscripciones. Así. Y de esta manera ya sabe que va a utilizar el cálculo que está definido en esa medida. Ya sabe que lo que tiene que obtener es lo que se calcula con esa medida que definimos en la clase anterior. Pero claro, si esto lo dejamos así, tendríamos lo mismo. Entonces, lo que nos falta ahora es utilizar el siguiente argumento de calculate, que con su nombre ya vemos que nos permite indicar un filtro. Aquí es donde vamos a condicionar el cálculo. La función count no tenía opción de realizar filtros, pero si utilizamos calculate, que es una función que sí que está diseñada para realizar filtros, conseguimos que cualquier cálculo se condicione al filtro o filtros que indiquemos en calculate. En este caso, solo es un filtro el que vamos a aplicar, pero podemos realizar varios. Ya realizaremos algún ejemplo. Bien, escribo la parte del filtro y la comento. Explico. En los filtros de Calculate podemos utilizar columnas con las que realizar comparaciones y las filas que cumplan esas comparaciones serán las que se usarán para los cálculos. En este caso, le decimos que para calcular el total de las inscripciones solo debe usar las filas de datos en las que la columna es Udemy for Business sea igual a false. False aquí es una función que lo único que hace es devolver el valor falso, que como en este caso la ponemos a la derecha del igual, nos sirve para comparar el dato que estará en la columna con lo que devuelve false, que es falso. Y así sabremos si se debe utilizar la fila porque se cumple la comparación. Si en una fila se comprueba que la columna es Udemy for Business es igual a false, significa que es una inscripción que no ha llegado mediante Udemy for Business. Por lo tanto, se la asignamos a las ventas y se debe utilizar en el cálculo de la medida que hemos indicado en el primer argumento de calculate. Esta es la idea. Tenemos una función que no permite crear condiciones para decidir qué datos se usan. Esa es la función count. Pero si usamos esa función dentro de un calculate, que en este caso lo hacemos a través de otra medida que habíamos definido, esta función, calculate, es la que se encarga de controlar qué datos se usan en el cálculo mediante la configuración de sus filtros. Esta es seguramente la función más importante de todo DAX, de el lenguaje de fórmulas que contienen los modelos de datos. Es la que nos va a permitir prácticamente cálculos
infinitos. Bien, ahora aquí nos faltaría configurar el formato, pero como quiero probar ya la medida, lo hacemos después. Así que podemos comprobar la fórmula que nos dice que es correcta, aceptamos y como no estábamos situados en la tabla dinámica, ahora tenemos que meterla. En la clase anterior la metió automáticamente porque estábamos situados en la tabla dinámica antes de crearla. Aquí debemos hacerlo nosotros. Esta es la diferencia que quería que vierais y por lo que os he dicho que os situarais fuera de las tablas dinámicas antes de empezar a crear la medida. Así que ahora nos situamos en esta tabla dinámica y en la lista de campos y medidas debemos meter la nueva medida a la zona de valores, que lo podemos hacer arrastrando o simplemente activando la casilla que tiene la medida a su izquierda. Como es una medida, ya sabe que si la activamos debe ir a la zona de valores. Por lo tanto, la activo y ahí lo tenemos. Las inscripciones que nos han llegado mediante ventas de cursos. Por lo tanto, ya hemos conseguido una medida que obtiene unos resultados condicionados al criterio que hemos puesto en el Calculate. Esto es el paso más importante que damos a la hora de empezar a crear nuestras primeras medidas. El darnos cuenta que podemos crear cálculos condicionados. Podemos obtener cálculos basados en filtros o condiciones. Esto, el conseguir este resultado en la tabla dinámica en la que no hemos utilizado medidas explícitas, nos habría costado más trabajo e incluso no hubiéramos conseguido lo mismo. Porque, fijaros, vamos a imaginarnos que yo en esta tabla dinámica solo quería obtener los datos del total de las inscripciones y los datos de las inscripciones por ventas. Bueno, pues como al meter directamente en esta tabla dinámica el campo es Udemy for Business, lo que hace es crearnos dos columnas para cada tipo de dato que llega en esa columna. Ahora, si yo quería quedarme solo con las de ventas, lo que tengo que hacer es entrar aquí y aplicar un filtro para que solo se queden las ventas. Pero es que fijaros que no conseguimos exactamente lo mismo, porque ¿qué ha pasado con el total de inscripciones? Pues que aquí se ha filtrado también este resultado y estamos viendo solo el total de las inscripciones de los datos que se ven. Sin embargo, aquí, ¿qué ha pasado? Pues que este cálculo del total de las inscripciones sigue completamente independiente al otro. No se ve afectado de ninguna manera por lo que calcule en las otras columnas. Esta sí, porque esto no es una medida, esto es el total de las inscripciones que se calcula automáticamente en la tabla dinámica y por supuesto se ve afectado por lo que se ve en la tabla dinámica. Sin embargo, eso aquí no pasa porque son cálculos que hemos creado nosotros para cada resultado, que entre ellos no tienen nada que ver. Con las medidas explícitas empezamos a tener un control sobre las tablas dinámicas que de otra manera es imposible de conseguir. Así que iros haciendo la idea de empezar a crear los resultados de las tablas dinámicas con medidas explícitas. Es el camino correcto y más potente. Solo con estos ejemplos tan simples ya se ven muchas diferencias. Aquí para conseguir esto ya he tenido que meter el campo es Udemy for Business en la zona de columnas y encima he tenido que aplicar un filtro que luego además me afecta al total de las inscripciones. Sin embargo, aquí eso no pasa porque estos son cálculos completamente independientes y no tengo que jugar con filtros porque el filtro viene dentro del cálculo que hemos diseñado. Bien, dejo esta tabla como estaba y ahora, volviendo a la medida que acabamos de crear, tenemos que modificarla porque no le hemos configurado el formato. Para hacerlo podemos entrar a la modificación desde la ficha Power Pivot en el botón Medidas, Administrar medidas y aquí la editaríamos pulsando este botón. Pero otra manera de hacerlo mucho más rápida es desde aquí, desde el panel Campos de tabla dinámica. Nos situamos en esta tabla dinámica y hacemos clic con el botón
secundario del ratón sobre la medida que queremos modificar y pulsamos en modificar medida, ya estamos en la ventana en la que la hemos definido, pero ahora para modificarla. Este camino es más corto. Por lo tanto, como ya estamos dentro, modificamos el tema del formato, que en este caso le vamos a poner número entero con separador de miles. Aceptamos y así en esta ya tenemos también aplicado el formato numérico. Esto que hemos hecho nos ha permitido ver otra de las ventajas de declarar medidas explícitas, porque si hay que modificar algo, con que lo hagamos en la definición de la medida, las modificaciones llegan a todos los sitios en los que se ha usado la medida. Así que el mantenimiento de los cálculos con medidas explícitas es mucho más rápido y cómodo. Todo son ventajas. Bien, ahora nos faltaría declarar la otra medida, la que nos permitiría obtener las inscripciones de Udemy for Business, que una vez que ya hemos hecho la de ventas es prácticamente igual. Empezamos a crearla. De nombre le vamos a poner inscripciones Udemy for Business, así, y en la fórmula voy a escribir lo siguiente. Bien, la idea es la misma. Con la función calculate le indicamos que tiene que obtener el total de inscripciones, pero esta vez aplicando un filtro en el que se controla que la columna es Udemy for Business es igual a through, que son las inscripciones que corresponden a Udemy for Business. En este caso usamos la función through, que lo que hace es devolver el valor through para saber si en la columna está ese valor. Y si eso se cumple, usar las filas en las que sea verdad para obtener el total de las inscripciones que corresponden a ese tipo de inscripción. Con esto, y cambiando otra vez el formato a número entero con separador de decimales, ya tenemos el resultado que nos faltaba. Las inscripciones que nos han llegado a través de Udemy for Business. Por lo tanto, ya tenemos los tres resultados que queríamos obtener. Los tenemos igual que aquí. Pero, ojo, con una gran diferencia que arregla uno de los detalles que os comenté en la clase anterior. Si os fijáis aquí, el total de inscripciones sí que se ha quedado en la primera posición. Lo tenemos situado el primero de los tres cálculos. Aquí es donde lo quería poner y sin embargo en este caso no podía. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí, al ser cada uno de estos resultados completamente independientes de los demás, los podemos situar donde queramos. Con arrastrarlos aquí a la posición en la que queremos que aparezcan, ya vale. Fijaros, si yo por ejemplo muevo el de ventas a la primera posición, ahí lo tengo. Si yo muevo el de Udemy for Business a otra posición, ahí lo tengo. De esta manera puedo configurar completamente a mi gusto cómo aparecen los resultados en la tabla dinámica. Tenemos control absoluto sobre qué resultados se ven y dónde se ven.
permitirá, como veremos en la próxima clase, mostrar en una misma tabla dinámica cálculos que son completamente independientes entre sí, cálculos que no tienen nada que ver entre sí. Es una maravilla que en cuanto lo descubráis no vais a poder vivir sin ello. Ya lo veréis. Bien, por esta clase ya vale. Guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por ser miembro del canal.